Muchísimo antes de que las películas de terror nos generaran miedo, existió un escritor que exploraba el miedo desde lo más profundo del ser humano. En sus relatos, abarcaba los escenarios más extraordinarios para crear este miedo, desde el paso del tiempo, la presencia de la muerte, el recuerdo de una persona que atormenta con su falta de presencia, la culpa de un asesinato o el encuentro con lo que pareciera ser uno mismo. Edgar Allan Poe era el escritor detrás de todas estas historias de terror, que han quedado marcadas por siglos en nuestra historia. Pero escribir terror no le era ajeno, ya que tuvo que soportar toda una vida de desgracias e infortunios. Pero no solo eso, sino que su repentina muerte, a día de hoy, sigue siendo un misterio. Por eso, hoy hablaremos de Edgar Allan Poe, el genio detrás de lo macabro, que murió de la forma más extraña. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Fue bautizado como Edgar Poe cuando nació, pero es aquí donde comenzarían las desdichas para el futuro escritor. Sus padres eran dos actores de teatro no muy buenos, por lo que la crítica siempre los destrozaba. Debido a una mala crítica, su padre se desanimó y cayó profundamente en la bebida, haciendo que abandonara a la familia de Poe y muriera 3 meses después como un vagabundo. Su madre enfermó de tuberculosis y murió. Esto causó que Poe quedara huérfano con menos de 3 años de edad. Para su fortuna, un hombre de negocios llamado John Allan adoptaría al pequeño Poe, y aunque nunca lo adoptaría legalmente, Poe crecería utilizando el apellido de su padre adoptivo y viviendo en su casa. A la edad de 10 años, Poe ya demostraba un avance significativo en el arte de la escritura y la narración de historias. A pesar de esto, su padre adoptivo nunca lo apoyó en su deseo de ser escritor, a diferencia de su madre adoptiva, que siempre lo alentó a escribir. Cuando Poe creció, su padre decidió pagarle la universidad para que estudiara leyes y comercio, entrando así a la Universidad de Virginia. Debido a un problema con la inscripción, Poe tenía que reunir el dinero suficiente para mantenerse a sí mismo, así que desarrolló una adicción al juego de azar y a la bebida. No fue hasta que su padre se negó a pagar sus deudas de juego que Poe abandonaría la universidad y a la vez la casa de sus padres adoptivos. En 1827 publicaría su primer libro, Tamerlane, y otros poemas, que pasó desapercibido. Los recursos económicos de Poe empezaron a escasear y se dio cuenta que no tenía lo suficiente para vivir, por lo que se enlistó en el ejército. El tiempo en el ejército al principio le haría bien, pero después de unos años sería dado de baja deshonrosamente por desobediencia en 1831, así que se dirigiría a Nueva York para empezar de nuevo. En 1833, Poe ganaría un premio de $50 por su texto manuscrito en una botella. Gracias a la ayuda de John Pendleton Kennedy, consiguió trabajo como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, donde pudo publicar diversas narraciones y poemas. El 22 de septiembre de 1835, Poe contrajo matrimonio con su prima biológica, que tenía 13 años, Virginia Eliza Clem. En 1839, escribió Cuentos de lo grotesco y avaresco, su sexto libro, que se publicó en 2 volúmenes que incluían algunas de sus obras más emblemáticas, como La caída de la casa Usher o Lee Hay. La situación económica de Poe mejoró bastante y se trasladó junto con su esposa y su suegra a Richmond, donde por primera vez desde su niñez pudo vivir tranquila y cómodamente. En esa época, Poe establecería las bases para crear uno de los géneros literarios más populares de las siguientes décadas, la novela policíaca. Con la obra Los crímenes de la calle Morgue, a su vez este relato le serviría de inspiración al escritor Arthur Conan Doyle para crear al detective más famoso de la cultura popular, Sherlock Holmes. En 1843 obtuvo un éxito extraordinario, con un relato acerca de un fabuloso tesoro escondido, llamado El Escarabajo de Oro. Y en 1845 escribió El Cuervo y otros poemas. En 1846 publicó una de sus obras más famosas, El Barril Amontillado. Todas estas historias funcionarían para inspirar autores tan dispares e importantes. El 30 de enero de 1847, su esposa Virginia murió a causa de tuberculosis, lo que le haría caer aún más en su antigua adicción, la bebida. A pesar del estado de desesperación en el que había caído el escritor,
Fue en ese entonces cuando escribió obras tan relevantes como Ululame, Eureka, que sería el último libro publicado por Poe. En 1849, Poe le había pedido matrimonio a Sarah Elmira Royster, y a pesar de que todos sus amigos lo hubieran entusiasmado e incluso feliz con el suceso, Poe un día desapareció y se le perdió el rastro. No fue hasta el 3 de octubre de ese mismo año que Poe fue hallado en las calles de Baltimore en estado de delirio, muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Fue trasladado al Washington College Hospital, donde murió el domingo 7 de octubre de 1849. En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación, ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. La leyenda cuenta que en sus últimos momentos invocó obsesivamente a un tal Reynolds, explorador que le había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas, La narración de Arthur Gordon Pym. Sus últimas palabras fueron: "Que Dios ayude a mi pobre alma". Tanto los informes médicos como el certificado de defunción se perdieron. Los periódicos de la época dijeron que la muerte del genio del misterio se debió a una congestión o una inflamación cerebral. Con esta palabra se solía encubrir en la época a los fallecimientos por motivos más o menos vergonzantes, como lo era el caso del alcoholismo. Aunque hay varias teorías que apuntan a una conspiración por parte de los hermanos de Sarah, hay otras que apuntan a estafadores de votos que desaparecían personas para obligarlos a votar por ellos. Lo cierto es que jamás sabremos con certeza cuál fue el fatídico hecho que terminaría de empujar a Poe hasta su muerte. Aunque Poe fuera uno de los escritores con más imaginación y astucia para ahondar en el terror de los seres humanos, es cierto que nunca hubiera tenido esa astucia para contar las historias si no fuera por todo el cúmulo de desdichas que tuvo que atravesar. Lo cierto es que Poe fue un genio de las historias. Su trágica vida y su desdichada muerte solo terminó de sellar sobre él la leyenda de su vida, y a su vez logró consagrarlo como un escritor maldito. Su historia lo llevó a que en nuestra cultura, siempre que se hable del terror y del horror, Poe sea el máximo referente del tema. Es por ello que Edgar Allan Poe siempre será parte de la cultura pop.